La historia universal publicada conjuntamente por Editorial Son 90 de Barcelona y el Grupo Clarín de Buenos Aires en 2004 a 2005 representa un ambicioso proyecto editorial transatlántico que se inscribe en la tradición de las grandes enciclopedias divulgativas hispanoamericanas. La obra, articulada en 18 tomos ricamente ilustrados, se propone ofrecer una visión panorámica de la historia mundial desde la prehistoria hasta la edad contemporánea, destinada a un público amplio pero manteniendo estándares de rigor científico en la selección y presentación de los contenidos. Editorial Son 90, fundada en 1990 en Barcelona, se ha especializado en la producción de contenidos visuales y obras ilustradas de alta calidad, con una presencia internacional que se extiende a través de oficinas en Buenos Aires, Londres, Miami, Múnich y Sao Paulo. La casa editorial catalana ha desarrollado colaboraciones con más de 250 clientes en 45 países, produciendo materiales en 16 lenguas diferentes, consolidando así su reputación en el mercado editorial global. La asociación con el Grupo Clarín, uno de los más importantes conglomerados mediáticos argentinos cuyo diario homónimo fue fundado en 1945 por Roberto Noble y constituye aún hoy el periódico de mayor difusión en Argentina, ha permitido combinar la expertise catalana en el diseño y la producción de contenidos visuales con la capacidad distributiva y la credibilidad editorial del gigante mediático argentino. Este proyecto editorial se inscribe en una larga tradición de enciclopedias históricas producidas para el mercado hispanoamericano, desde la monumental Enciclopedia Espasa iniciada a principios del siglo XX hasta las sucesivas iniciativas de la segunda mitad del siglo. El enfoque de la historia universal Clarín Son 90 privilegia un equilibrio entre texto y aparato iconográfico, reflejando las tendencias contemporáneas de la divulgación histórica que reconocen a las imágenes no un papel meramente ilustrativo sino una función epistemológica autónoma en la construcción del conocimiento histórico. Cada volumen presenta un formato de aproximadamente 30 centímetros por 22, con cerca de 120 páginas ricamente ilustradas con miniaturas medievales, fotografías, mapas, ilustraciones modernas y esquemas explicativos que dialogan orgánicamente con el texto. El séptimo tomo, dedicado a la Europa medieval, del cual se analizan aquí las páginas 104 a 111 relativas al fenómeno cruzado, ejemplifica la metodología general de la obra. El tratamiento no se limita a una narración de acontecimientos sino que integra perspectivas económicas, sociales y culturales, evidenciando las interconexiones entre religión, política y economía. Particularmente significativo resulta el enfoque crítico que, aun manteniendo un lenguaje accesible, no incurre en simplificaciones y presenta las cruzadas como fenómeno complejo y contradictorio, introduciendo conceptos interpretativos sofisticados como el de expansión precolonial para enmarcar históricamente estas campañas militares en el más amplio contexto de la transformación de la Europa feudal. Estructura y contenidos de las páginas analizadas. Las páginas 104 a 111 del séptimo tomo de la Historia Universal dedicado a la Europa medieval presentan una síntesis divulgativa pero rigurosa del fenómeno cruzado, acompañada de un aparato iconográfico de notable interés que combina fuentes medievales auténticas con ilustraciones modernas didácticas y fotografías de arquitectura militar. El enfoque editorial refleja la tradición de las grandes enciclopedias divulgativas hispanófonas que privilegian la claridad expositiva sin renunciar al rigor histórico, integrando texto e imágenes en una estructura orgánica pensada para facilitar la comprensión de fenómenos históricos complejos a través de múltiples niveles de lectura. El material examinado se inserta en la más amplia sección dedicada a la Alta Edad Media Europea y aborda las cruzadas no solo como eventos militares y religiosos, sino también como momentos cruciales de transformación económica, política y cultural de la Europa cristiana. Particularmente interesante resulta la atención reservada a los aspectos que hoy definiríamos de expansión precolonial, evidenciando cómo detrás de la retórica religiosa se ocultaban intereses geopolíticos y económicos de amplio alcance, desde la necesidad de desviar las tensiones internas de la aristocracia feudal hasta el control de las rutas comerciales mediterráneas hacia Asia. Análisis del discurso historiográfico e interpretación. El texto adopta una perspectiva interpretativa que integra la tradicional lectura religiosa de las cruzadas con un análisis materialista de sus causas profundas.
El inicio es significativo al presentar al Papa Urbano II como promotor en 1095 de un ejército transnacional en respuesta a la amenaza turca selyúcida contra Bizancio, pero inmediatamente el autor introduce elementos de complejidad. La teoría del privilegio de la cruz, mediante la cual se concedía indulgencia plenaria a los participantes, se acompaña de consideraciones de naturaleza sociopolítica. La aristocracia feudal del norte de Francia, de Borgoña y de Alemania encontró en las cruzadas un instrumento para derivar los excedentes humanos hacia el exterior, aliviando así las tensiones internas generadas por el sistema feudal mismo. Esta lectura, que hoy podríamos definir estructuralista, evidencia cómo las cruzadas no eran simplemente guerras de religión, sino que respondían a dinámicas internas de la sociedad feudal europea. Para los reinos del sur de Italia e Inglaterra, la participación constituía una prolongación de sus anteriores empresas guerreras, sugiriendo una continuidad entre las campañas militares internas a Europa y aquellas dirigidas hacia Oriente. El concepto de expansión precolonial es particularmente iluminador. Por primera vez, un proyecto común lograba unir a las monarquías europeas en el interés compartido de controlar el Mediterráneo y abrir las puertas al comercio con Asia. La conquista de las rutas mediterráneas por parte de marinos y mercaderes italianos encontraba en la cruzada un elemento de apoyo, aunque el interés comercial no se limitara a Palestina sino que apuntaba a territorios mucho más vastos. El análisis de las cruzadas individuales procede con rigor cronológico pero no se limita a un relato factual. La primera cruzada se define como la única que produjo un balance militar positivo, subrayando implícitamente el sustancial fracaso militar de las sucesivas expediciones. Particularmente interesante es el tratamiento de la cuestión de los estados latinos de Oriente, donde emerge claramente la tensión entre los acuerdos establecidos con Bizancio, según los cuales los territorios liberados deberían haber vuelto al imperio, y la realidad política sobre el terreno, con Bohemundo de Tarento que en 1098 transformó Antioquía en principado independiente. Este episodio revela cómo desde el inicio las cruzadas estuvieron atravesadas por conflictos de interés entre los diversos actores europeos y entre estos y el Imperio bizantino. La narración de las cruzadas sucesivas evidencia un progresivo deterioro de los objetivos originarios. La Cuarta Cruzada de 1204, que llevó al saqueo de Constantinopla y a la proclamación del Imperio Latino en sustitución del bizantino, representa la culminación de esta deriva. Una cruzada nacida para recuperar los lugares santos se transforma en una operación de conquista contra la misma cristiandad oriental. El texto no cae en juicios moralistas sino que presenta los hechos en su cruda evidencia histórica. La conclusión del ensayo es particularmente significativa. Después de 1272, cuando el Papa Nicolás IV convocó una nueva cruzada motivada por la pérdida de Trípoli, no obtuvo ningún eco entre los monarcas cristianos de Europa Occidental, más preocupados por la Guerra de los 100 años que por recuperar los lugares santos. Esta observación subraya cómo a finales del siglo XIII las prioridades políticas europeas habían cambiado radicalmente, y el proyecto cruzado era ya percibido como anacrónico respecto a las nuevas dinámicas de formación de los estados nacionales. Las cruzadas permanentes confiadas a las órdenes militares del Temple y del Hospital de San Juan representan entonces más una tentativa de institucionalizar y perpetuar una ideología ya en declive que no una real capacidad operativa. Aparato iconográfico, descripción e interpretación. La iconografía que acompaña al texto constituye un elemento fundamental para la comprensión del fenómeno cruzado en su dimensión visual y simbólica. Las imágenes seleccionadas pertenecen a diversas tipologías y periodos, creando un diálogo entre fuentes medievales auténticas, reconstrucciones modernas y testimonios arquitectónicos. La primera imagen significativa está representada por el plato cerámico del siglo XIII que representa a un caballero cruzado. Se trata de un ataque de un caballero cruzado realizado sobre cerámica, probablemente de producción italiana u oriental, que muestra la adaptación de la iconografía cruzada a objetos de uso cotidiano. El caballero está representado en plena carga, con armadura completa y la característica cruz roja sobre el pecho. La composición circular, impuesta por el formato del plato, es sabiamente aprovechada para crear un sentido de movimiento rotatorio que enfatiza el dinamismo de la acción. Desde el punto de vista simbólico,
Esta representación es todo menos casual. La presencia de la cruz sobre el pecho del guerrero transforma al combatiente en Militia Christi, legitimando la violencia militar a través de su sacralización. No se trata de simple decoración heráldica, sino de la materialización visual de un concepto teológico político complejo que transforma la guerra en una forma de peregrinación armada. El uso de soportes cerámicos para difundir esta iconografía revela además la penetración de la ideología cruzada en los estratos más amplios de la sociedad medieval, mucho más allá de la aristocracia combatiente. Particularmente notable resulta la miniatura del siglo XIII que representa la conquista de la ciudad de Acre según una miniatura coetánea. La imagen presenta una compleja estructura arquitectónica gótica estilizada que representa las murallas de la ciudad, con arquillos trilobulados en la parte superior y estructuras decorativas geométricas a lo largo de los bordes. En el centro de la composición se desarrolla el combate propiamente dicho, con los cruzados fácilmente identificables gracias a sus armaduras y estandartes. La escena presenta esa característica organización espacial medieval que privilegia la claridad narrativa respecto a la verosimilitud perspectiva. Los personajes están dispuestos en planos superpuestos sin una verdadera profundidad espacial, según una jerarquía que refleja más la importancia simbólica que la física. La decoración marginal, con motivos vegetales y geométricos policromos sobre fondo rojo anaranjado, es típica de los manuscritos miniados del periodo gótico maduro y crea un marco ornamental que separa el espacio sagrado de la narración de la página profana. La segunda hoja presenta una miniatura del siglo XIII insertada en el contexto del Concilio de Clermont de 1095, con el epígrafe Acuerdo con Bizancio. La imagen muestra la convocatoria a la primera cruzada por parte del Papa Urbano II, representado en el centro en posición de mayor prominencia, rodeado de prelados y nobles. La miniatura adopta un esquema compositivo frontal y jerárquico, con el pontífice sentado en un trono suntuoso bajo una estructura arquitectónica gótica que simboliza tanto la autoridad eclesiástica como la política. Los personajes a los lados, dispuestos simétricamente, representan los diversos órdenes de la sociedad cristiana llamados a participar en la empresa, obispos con mitra, nobles con coronas, caballeros con armaduras. La riqueza cromática, con predominio de rojos, azules y oros, subraya la solemnidad del evento. La inclusión de esta miniatura es particularmente significativa porque visualiza el momento fundacional de las cruzadas, transformando un evento histórico complejo en una imagen comprensible y memorable según los códigos iconográficos medievales. Junto a las fuentes medievales auténticas, la enciclopedia incluye una serie de ilustraciones modernas didácticas que reconstruyen aspectos del equipamiento y de la vida militar de los cruzados. Encontramos así la representación de un caballero cruzado completo con armadura, con la característica cruz roja sobre el pecho, junto a una miniatura inglesa del siglo XIII que muestra la promesa de la indulgencia plenaria a peregrinos y cristianos de Oriente. Esta yuxtaposición de fuentes antiguas y reconstrucciones modernas sirve a diversos propósitos didácticos. Por un lado permite visualizar detalles técnicos del armamento que en las miniaturas medievales están a menudo estilizados, por otro mantiene la referencia a las fuentes iconográficas originales. Otra miniatura del siglo XV muestra la autorización papal a la primera cruzada por parte de Urbano II, bendiciendo a un cruzado en el Concilio de Clermont de 1095. Esta imagen posterior en más de 3 siglos a los eventos narrados testimonia la persistencia de la memoria cruzada en el imaginario tardomedieval. Particularmente sugestiva es la representación de la toma de Damieta en la Quinta Cruzada, en una miniatura que muestra la violencia de los combates con un realismo que contrasta con la idealización de otras escenas. La acumulación de cuerpos, la confusión de la batalla, las armas rotas crean una imagen muy diferente del heroísmo estilizado de otras representaciones, sugiriendo quizás una toma de conciencia, ya en época medieval, de la brutalidad real de estas guerras santas. Junto a Ricardo Corazón de León durante la Tercera Cruzada, identificado en el contexto de los dos adversarios célebres, encontramos la representación de su adversario Saladino. Esta elección iconográfica es particularmente significativa porque reconoce implícitamente la dignidad caballeresca también al enemigo musulmán,
siguiendo aquella tradición de respeto recíproco entre adversarios nobles que caracterizó al menos en parte las relaciones entre los líderes cristianos y musulmanes durante las cruzadas, en fuerte contraste con la retórica demonizante de la propaganda oficial. El aparato iconográfico incluye también testimonios arquitectónicos de gran relevancia, como la fotografía del castillo cruzado del Crac de los Caballeros en Siria. Este imponente castillo, erigido en Siria por los caballeros hospitalarios en 1142, representa uno de los más formidables ejemplos de arquitectura militar cruzada. La estructura maciza, con sus murallas concéntricas y las torres angulares, testimonian no solo las sofisticadas técnicas de fortificación desarrolladas durante las cruzadas, sino también la ambición de crear una presencia estable y permanente en Oriente. La fotografía moderna permite apreciar el estado de conservación notable de esta fortaleza, que permaneció baluarte de las tropas cruzadas hasta su conquista por parte del sultán mameluco Baybars en 1271. Otro testimonio arquitectónico de relieve está representado por el castillo teutónico de Radzyń-Chelmiński en Polonia, fundado en 1198 por los nobles y donado a la Orden Teutónica. Aunque no se encuentre en Tierra Santa, este castillo testimonia la expansión de las cruzadas hacia el norte de Europa, donde la Orden Teutónica condujo campañas de cristianización forzada contra los pueblos bálticos. El hecho de que la enciclopedia incluya esta estructura amplía significativamente el concepto de cruzada más allá del teatro medio oriental, mostrando cómo la ideología de la Guerra Santa se extendió a diversos frentes geográficos. La página conclusiva presenta una gran miniatura francesa del siglo XIII que muestra una batalla cruzada con una increíble complejidad compositiva. La escena bulle de combatientes identificables por sus diferentes equipamientos, estandartes y colores heráldicos. La acumulación de figuras crea un sentido de caos controlado, donde el artista logra sin embargo mantener legibilidad narrativa a través del uso de colores contrastantes y la disposición rítmica de las figuras. Esta imagen, más que cualquier texto, comunica la intensidad y la confusión del combate medieval, donde la dimensión colectiva prevalece sobre la individual heroica. La última sección iconográfica incluye diversas pequeñas ilustraciones que muestran los vínculos que unían a los cruzados provenientes de todos los rincones de Europa para combatir en Tierra Santa, con una miniatura francesa del siglo XIII. Junto encontramos la nota de que la primera cruzada supuso la victoria cristiana, pero las restantes terminaron en fracaso, con referencia a la toma de Antioquía en 1098. Finalmente, una escena de la conquista de Jerusalén por los árabes en 638 muestra cómo la ciudad santa fue recuperada por los cristianos en la primera cruzada, luego reconquistada por Saladino en 1187, generando la tercera cruzada. La rendición de Federico II en la Sexta Cruzada de 1229 llevó a la invasión musulmana de 1244 que motivó la Séptima y Octava Cruzada. En conclusión, el aparato iconográfico de estas páginas de la enciclopedia no se limita a ilustrar el texto sino que constituye un recorrido autónomo de comprensión del fenómeno cruzado a través de sus representaciones visuales, desde las fuentes medievales auténticas hasta las reconstrucciones modernas, desde la arquitectura militar hasta las miniaturas narrativas. La selección de las imágenes revela una conciencia sofisticada de la complejidad del tema, evitando tanto la idealización heroica como la demonización simplista, presentando en cambio las cruzadas en su multiforme realidad histórica, militar, cultural y simbólica.